Vivir en comunidad puede ser muchas veces un reto para todos. Y a veces tenemos vecinos que con sus costumbres o con sus actos hacen que nuestras vidas sean un poco más difíciles. Sin embargo, la mayoría hacemos el esfuerzo para tolerar y respetar, pero el caso que les vamos a presentar rompe por completo los modelos de convivencia. En las últimas horas se conoció que un hombre presumiblemente acuchilló a su vecino y luego lo lanzó por la ventana de su apartamento tras un reclamo por el volumen de su equipo de sonido. El hecho que ocurrió en un exclusivo sector de Bogotá ha causado gran estupor. Y estamos descubriendo esta noticia desde todos los ángulos. También descubrimos casos similares en Barranquilla y además vamos a hablar con un experto sobre el tema. Pero antes vamos hasta Palo Quemado, donde se lleva a cabo la audiencia del agresor en la capital. Muy buenas tardes, pues precisamente después de un receso que se acaba de decretar aquí en la sala de audiencias contigua a la que me encuentro, Emanuel David Manotas acaba de negar su participación en estos hechos. Acaba de decir que no acepta los cargos. Ya el juez legalizó su captura y la fiscalía, por su parte, ha imputado cargos por homicidio agravado por la sevicia en la que actuó. Este hombre no ha aceptado los cargos en un hecho de intolerancia que hemos dicho porque excedía el volumen y un vecino le reclamó. Hoy fue traído aquí ante un juez de control de garantías. Este es Francisco Cifuentes, un zootecnista y administrador de empresas que perdió la vida en un exclusivo sector de Bogotá. Y este hombre es David Manotas, señalado por la Fiscalía de ser el responsable del asesinato que se registró en medio de una riña por el exceso de volumen que alteraba la tranquilidad de los habitantes del edificio de la calle 106 con carrera 17. El padre del zootecnista pidió que este caso no quede impune. Castigar esa porquería. Por favor, que esto no se perdone, que no pase lo que ha pasado con otros casos. Esto no puede seguir así. Otros familiares denunciaron que Manotas hacía continuos escándalos en el edificio. Se la pasaba haciendo estas fiestas todos los días, 3 días de fiesta, domingo, 2 de la mañana. Por Dios, la gente trabaja. No todos son drogas, no todos son fiestas. Sin embargo, Emanuel David Manotas, el presunto agresor, dio otra versión de lo sucedido el día que fue detenido y trasladado a la URI de la Fiscalía. Yo lo atacaba con el cuchillo, el tipo nunca lo pude dominar de su fuerza hasta que cayó y se levantó y se tiró por la ventana él mismo. Yo lo vi. Pero familiares del fallecido denunciaron incluso que Manotas habría intentado violar a una vigilante en una oportunidad anterior en el mismo edificio. Ese tipo, ese drogadito, la iba a violar. Entonces desde ahí empezó toda la pelea. Es importante que sepan qué clase de persona es este. La Fiscalía presentará varias pruebas para sindicar a David Manotas del delito de homicidio agravado. Precisamente pues será imputado por homicidio agravado con la sevicia Emanuel David Manotas, quien fue precisamente capturado cuando huía, se metió a un reconocido supermercado del norte de Bogotá. Los policías lo detuvieron con el cuchillo en sus manos. Hoy llegó aquí a la audiencia pública vistiendo pues prendas con rastros de sangre, dijo la Fiscalía, rastros de sangre que precisamente se están investigando si pertenecen a José Francisco Cifuentes, como hemos dicho, un zootecnista, una persona que se dedicaba a administrar y a trabajar en la bolsa agropecuaria. Sus familiares han llegado hasta aquí a pedir justicia, como lo hemos visto en las imágenes anteriores, están muy atentos a esta audiencia. En los próximos minutos será pues la medida de aseguramiento. La Fiscalía pedirá medida de aseguramiento intramural y estarán las partes pues debatiendo esta solicitud. En breve, hacia las 3 o 4 de la tarde, se conocerá la decisión por parte de la juez. Desde el complejo judicial de Palo Quemado, Julián Ríos, Noticias Caracol. Muchas gracias a Julián Ríos. Y en Barranquilla encontramos varios casos de vecinos incómodos que originan constantes conflictos. El comercio en esa ciudad es uno de los sectores más afectados por la intolerancia. Vamos en vivo con Margarita Ariza para saber, Margarita, ¿qué fue lo que usted se encontró en su recorrido? Buenas tardes. Hola Juan Diego, muy buenas tardes. En nuestro recorrido nos encontramos a muchas personas inconformes con los negocios que tienen sus vecinos, especialmente en zonas residenciales, tales como talleres de mecánicas, igualmente talleres de soldaduras, carpinterías. Ellos dicen que producen muchísimos ruidos con la maquinaria que está incluso en la zona residencial, en el espacio público. También hallamos algunos casos de intolerancia por las denuncias que instauran ante las autoridades ambientales. Pero no consideran a uno.
Así respondieron los trabajadores de un taller ubicado en el antejardín de una vivienda en el centro de Barranquilla a las denuncias que hizo un vecino que ya no soporta los ruidos. ¡Sapo, sapo, sapo! Y esas cosas hay que retirarlas porque estamos invadiendo nuestro espacio público y estamos acabando y evitando que se haga una herida ahí cualquiera de los niños que están pasando. El propietario del negocio dice que estas denuncias no tienen fundamento y que continuará con su taller, pues es el sustento de su familia. Si los vecinos envidiosos, como la porquería esa, o muchos más, se dedican a eso, a hacer la vida imposible a uno, tendremos que vender la herramienta, el taller y meterse a bandidos. En otro sector de la ciudad también encontramos habitantes inconformes con sus vecinos. Al lado hay un taller que está contaminando visualmente y sonoramente. Porque él quiere ponerme unos baños ahí, mira lo que ahí está, y yo no dejé que lo pusiera. Entonces él es el que viene haciendo las denuncias. Yo tengo 30 y pico años, está aquí. Jacqueline Reina, directora del DAMAT, asegura que diariamente la entidad recibe quejas como estas. 102 procesos aperturados y 62 medidas preventivas, inclusive en el día de mañana vamos a hacer cierre de 10 establecimientos comerciales por el tema de la contaminación sonora. Invita a la funcionaria, a la comunidad a ser tolerantes y esperar a que se cumpla el debido proceso. La directora del DAMAT dice que las denuncias que más se reciben en Barranquilla tienen que ver con establecimientos que tienen música, que tienen equipos de sonido, los llamados picot, a altos volúmenes en altas horas de la noche. Pues es la información que registramos a esta hora desde la capital del Atlántico. Margarita Ariza, Noticias Caracol. Urna virtual, pregunta del día. ¿Ha tenido alguna vez problemas con sus vecinos? ¿Sí o no? Responda a www.noticiascaracol.com, www.elespectador.com. Resultados mañana en nuestra emisión de noticias del mediodía. ¿Qué es lo que más le molesta de su vecino? Cuéntenos en @noticiascaracol usando la etiqueta numeral Mi Vecino Es. Y en Cartagena hay alarma en las autoridades por el creciente número de riñas callejeras. Un choque entre pandillas dejó en las últimas horas una persona muerta y 3 heridas. Ronald Avellaneda está allá. Ronald, ¿qué dicen las autoridades ante esta situación? Buenas tardes. Vanessa, buenas tardes para usted, televidentes. Lo que dicen las autoridades prácticamente es que son hechos que se presentan por altos niveles de intolerancia de algunos ciudadanos. El caso de las pandillas es una reacción de un grupo de jóvenes ante un hecho delictivo, pero que allí lo que estamos viendo es un comportamiento típico de estos grupos juveniles, de las pandillas. Vemos cómo se agreden con armas blancas, vemos los jóvenes también, algunos cómo incitan a la violencia y en otro caso cómo una ciudadana también y su pareja se opone a un, digamos, trámite rutinario, a la inmovilización de su vehículo por estacionar en una zona prohibida. Luego de oponerse parece que hay una situación allí, una reacción del, digamos, servidor público, el agente de tránsito que golpea el capón de su vehículo. Hoy presenciamos nuevamente una agresión entre ambos. Son hechos que las autoridades ahora investigan en el caso del agente de tránsito para ver qué sanciones caben y por el contrario, lo que sucedió con el tema de las pandillas, si hay responsables que puedan ser individualizados por estos delitos. En el siguiente informe tendrán más detalles de estos casos. Este video aficionado muestra el momento en que más de 15 personas, en su mayoría jóvenes, se agreden con machetes y navajas en una calle del barrio Nazareno, al sur de Cartagena. Horas más tarde, uno de los involucrados, que viste camisa negra y gorra, murió al recibir varios impactos con arma de fuego. Antes de morir, delata a quien fue su agresor, una persona que ya está siendo judicializada para capturarse. En esta esquina de la calle de la Iglesia, en pleno centro histórico de Cartagena, sucedió el otro hecho de violencia callejera entre un conductor y un agente de tránsito que pretendía sancionar conductas como esta, parquear en zonas prohibidas. Noticias Caracol encontró a los protagonistas de esta riña. En el mismo lugar reapareció la dueña del vehículo que se observa en este video aficionado. Así como está la fila aquí, 5 carros parqueados y el mío fue que con el radio me lo golpeó. Las directivas del tránsito en la ciudad rechazaron este acto de mutua agresión. Nosotros estamos haciendo un control
que es de nuestro resorte. Estamos controlando y queremos recuperar el centro histórico de la ciudad. En ambos casos, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que resuelvan sus diferencias a través del diálogo. Hay que decir también que el llamado va encaminado a que se acerquen a las comisarías o a las inspecciones de familia, a las comisarías o en su debido momento a los centros de conciliación para poder dirimir un poco los problemas que tengan allí en los lugares donde confluyen los ciudadanos y evitar que se presenten este tipo de agresiones que en algunos casos dejan personas fallecidas, en otras personas lesionadas. Por el momento es toda la información desde Cartagena. Ronald Avellaneda, Noticias Caracol. Muchas gracias a Ronald y seguimos en la costa caribe. Más de 400 miembros de la policía recuperaron el control de la cárcel distrital El Bosque en Barranquilla, luego de que cerca de 200 internos se tomaran el penal. Argemiro, ¿por qué se presentó este motín y qué es lo último? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Diego. Pues lo que denuncian los internos de esta cárcel es que un vigilante del penal agredió a uno de los reclusos porque presuntamente le encontró un teléfono celular. Ellos denuncian que son maltratados constantemente por los guardias de seguridad de la cárcel distrital El Bosque, por lo que salieron y realizaron varios disturbios, protestas dentro del penal, se subieron en la azotea y llamaron la atención de las autoridades. A esta hora, las autoridades del distrito de Barranquilla se reúnen con los líderes del penal para llegar a algunas soluciones. Con las caras tapadas y gritando consignas, más de 200 internos se tomaron la cárcel distrital El Bosque en Barranquilla. Varios de ellos se subieron a la azotea y exigieron permitir el ingreso de medios de comunicación para expresarles sus inconformidades. Primero que todo, con la visita, que no sea maltratada. Segundo, que infrahumanamente le suben los dedos a las mujeres. La guardia maltrata al interno. El motín ocurrió en la cárcel distrital, controlada por vigilancia privada que contrata la alcaldía. Allí los internos llevaron al equipo de Noticias Caracol hasta esta celda, que según ellos es un calabozo de castigo. Los calabozos, aquí la gente duerme en el piso hasta 15 días. Esto aquí es inhumano, ¿cómo van a abusar de uno? Está un momento que la copa se rebosa. Más de 400 policías rodearon el penal, pero solo lograron ingresar los funcionarios del distrito. Los castigaban, los aislaban, pero ya se van a tomar los correctivos del caso para que la administración tome los correctivos y cambie en este centro carcelario la guardia que prácticamente le vulneraban todos los derechos a estos internos. A esta hora continúan reunidas las autoridades del distrito con los líderes de los internos. Atendiendo las quejas de los internos de la cárcel distrital El Bosque, la Personería de Barranquilla reportó que varios delegados de esta oficina asistirán todos los miércoles y domingos al penal para velar que se cumplan las visitas a estos internos. Eso pues era lo que estaban pidiendo ellos y por eso también realizaron esta protesta. En Barranquilla, Argemiro Pion, Noticias Caracol. Argemiro, gracias. Y también se registró una difícil situación de orden público en Florida, en el Valle del Cauca, cuando varios hombres intentaron rescatar a un peligroso delincuente que había sido capturado por la policía. Eduardo Manzano tiene la información. ¿Qué pasó con el tipo, Eduardo, y de quién se trata? Buenas tardes. El hombre se encuentra en este momento en poder de la Policía Valle en la ciudad de Cali y será judicializado en las próximas horas. Será llevado por la Fiscalía ante un juez de control de garantías. El saldo de esta situación son 2 personas lesionadas, un agente de la policía, el conductor de un camión y el vehículo prácticamente destruido, especialmente en la parte delantera. Estas imágenes fueron grabadas con un teléfono celular en medio de la confusión. Se escuchan los disparos de delincuentes que atacaron a la policía que horas antes había capturado a este hombre, Cristian Camilo Ochoa Gamboa, alias Chichi u Ochoa, jefe de 2 bandas delincuenciales. Pues para tratar de rescatarlo en esos términos que utilizan ellos, pero la policía pues ha manejado la situación y de manera, pues inclusive empleando la fuerza, ha logrado evitar de que este hombre se fugara. Ramiro Moncada, secretario de Gobierno local, dijo que este hombre se había convertido en un mito. Hace 2 años era buscado por las autoridades. Está sindicado de terrorismo. En días pasados le lanzó una granada a un camión de la policía del grupo ENCAR
Los hechos dejaron 2 lesionados, entre ellos un policía y el conductor de este camión. Eso es como una pedrada que me pegaron y acá me abrieron 11 puntos. La policía de Palmira y personal de la Fuerza de Tarea Polo del Ejército tuvieron que intervenir para evitar el rescate del presunto delincuente. Según las autoridades, este hombre tiene en su contra 3 órdenes de captura, una de ellas por un fiscal especializado. Con la captura de varios hombres de estas bandas criminales y de este jefe de 2 de esas bandas delincuenciales que operan aquí en el municipio de Florida, se han disminuido los delitos, que era uno de los más sensibles en la ciudad de Florida. El hurto a celulares y el hurto común en un 90%, según el reporte de las autoridades. En Florida Valle, Eduardo Manzano, Noticias Caracol. 12:48, se cumplen hoy 16 días del llamado paro agrario. La situación en Barbosa, Antioquia, es tensa por la retención en las últimas horas de 3 funcionarios de la alcaldía en esta población. Vamos en vivo con Juan Pablo López para saber, Juan, qué pasó con ellos y por qué fueron retenidos. Buenas tardes. Juan Diego, buenas tardes. Son 3.500 personas las que permanecen en el coliseo de esta municipalidad en Barbosa, en el norte antioqueño. Pues denuncian líderes de la protesta que el secretario de gobierno y varios funcionarios de la alcaldía municipal estaban pagando a manera de soborno a varias personas para que abandonaran el campamento. Pues la versión del secretario de gobierno asegura que varios indígenas llegaron hasta su oficina y le pidieron ayuda para retornar a sus lugares de origen. Sin embargo, los líderes de la protesta consideraron que esto era una actividad que iba en contra de la protesta y por eso decidieron retenerlo por varias horas. Esta es la versión del secretario de gobierno. Son los indígenas, sobre todo indígenas, porque ellos fueron los que vinieron, que están sin recursos y tienen ganas de marcharse a sus municipios, pero no tienen forma de irse. A ellos, en una especie de ayuda humanitaria, les gestionamos la forma de que se fueran, pero ellos insisten en que nosotros que hicimos un trabajo previo de ofrecerles plata para que se fueran, lo que no es cierto. Nosotros intentamos hablar hace pocos minutos también con los líderes de la protesta, sin embargo uno de ellos estaba en Medellín y los demás no dejaron que nosotros entráramos al campamento y nos quedamos sin su versión. Hace pocos minutos terminó un consejo de seguridad también aquí en Copacabana y en Barbosa, corrijo, y en Copacabana se concentran todavía varios camioneros que se resisten a retomar sus actividades. Ellos dicen que el gobierno nacional y el presidente de la República, Juan Manuel Santos, tiene que decretar la baja de los combustibles, piden por lo menos 3.000 pesos menos en el galón de combustible. Ya estuvieron reunidos con la ministra de Transporte y la ministra pues lo que les dice es que puede congelar los precios durante todo el año, sin embargo ellos quieren una baja en el precio de combustible y todavía no llegan a un acuerdo. Serían cerca de 35.000 camiones y tractocamiones en todo el país afiliados a la Asociación de Transportadores de Carga los que estarían paralizados en este momento. Información por el momento desde Barbosa, en Antioquia. Juan Pablo López Velázquez, Noticias Caracol. Juan, muchas gracias. Y de Antioquia vamos en vivo al Valle del Cauca, al Cauca, el departamento del Cauca. Ya continúan los bloqueos en la vía panamericana y además se espera la liberación de 4 militares retenidos por los manifestantes. En zona rural del municipio de Mercaderes está Freddy Calvache. Freddy, buenas tardes. ¿Se sabe a qué hora van a entregar a los soldados? Hola Vanessa, buenas tardes. Pues le quiero decir que son 7 las personas que van a ser entregados en pocos minutos por los manifestantes aquí en el sur del departamento. 4 suboficiales del ejército, 2 soldados y un policía retirado que fueron retenidos por los campesinos aquí en el sur del departamento del Cauca. Aquí en este sitio ya está la misión humanitaria compuesta por delegados de la Defensoría del Pueblo, la Gobernación del departamento del Cauca y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Nosotros hemos podido evidenciar la grave situación que viven los habitantes del sur del departamento del Cauca por el bloqueo de los campesinos aquí en Mojarras. Carmen Aguilar y su familia llevan 15 días tratando de llegar a Ecuador, su país de origen, pero se han quedado en el intento debido a los diferentes bloqueos de varias vías. Estábamos ahí en Cali trancados como 3 días y ahora venimos así, por poquito a poquito, pero aquí nos tiene detenido y no podemos pasar. Esta misma situación la afrontan cientos de nacionales, transportadores y pasajeros que no han podido llegar a sus destinos. No tenemos plata, todo está muy caro, no hay comida, hay niños, mujeres embarazadas. Entonces, por favor, soluciónenos algo. Pero la situación empeora con el pasar de los días en este sector, debido a que este puente ubicado sobre la quebrada del Cangrejo fue prácticamente destruido por los manifestantes para impedir el paso de la fuerza pública. Ya se nos terminó la papa, la cebolla, todo lo de preparar los alimentos acá. Entonces pues no ha pasado nada ni del bordo, ni de pasto, ni de nada, de ninguna parte.
En poblaciones como Balboa, El Bordo y El Estrecho, el comercio cerró sus puertas a raíz de este paro campesino. Bueno, pues estamos aquí con el defensor regional del pueblo, el doctor Mauricio Redondo. En pocos minutos se da la entrega a estos militares. Sí, está confirmada. Estamos aquí listos para recibir a los 6 militares y al policía retirado. Muy bien, entre tanto la vía continúa bloqueada en este sitio por más de 7.000 campesinos del norte del Cauca, del sur del departamento del Cauca y norte de Nariño. En Mojarras, Freddy Calvache, Noticias Caracol. Muchas gracias a Freddy Calvache, pero estamos cubriendo esta noticia desde todos los ángulos. Ahora vamos a Nariño, porque la vía que de Pasto conduce a Buesaco fue desbloqueada hace unos instantes por los campesinos. Allí está Natalia Cabrera. ¿En qué punto se encuentra Natalia y qué es lo último? Buenas tardes. Yo me encuentro precisamente aquí en Buesaco y ya hay un tránsito vehicular de parte y parte de la vía, tanto de Pasto a los municipios del norte. Eso es una zona cafetera que había permanecido totalmente bloqueada por más de 1.000 campesinos y también unos 3.000 indígenas de la comunidad de Aponte. Los líderes están en este momento dialogando con la gobernación de Nariño para llegar a algún tipo de acuerdos y así desbloquear totalmente la vía. Mientras tanto, campesinos se mantienen muy a la expectativa aquí en este municipio para saber esa última decisión y así poder ya dar paso total hacia municipios como La Unión y La Cruz en el departamento de Nariño. Así lo confirmó uno de los líderes campesinos a Noticias Caracol. Nosotros hemos determinado desbloquear la vía, no levantar el paro, sino desbloquear la vía temporalmente. Y esto seguirá a medida del progreso de la mesa de negociación. La gente está apostada al lado y lado de la vía y si la mesa de negociación da resultado, pues se desbloqueará totalmente. Si se vuelve a bloquear esta vía, serían unos 10 municipios más o menos los afectados. Por eso es tan importante que se mantenga así como se ha venido durante estas 2 últimas horas, pues con un tránsito regular. Es la información desde Buesaco. Yo soy Natalia Cabrera, Noticias Caracol. Natalia, gracias. Y en Aguachica, Cesar, mineros artesanales provenientes del sur de Bolívar continúan protestando. Dicen que desconocen los acuerdos que el gobierno logró con representantes de este gremio en el Bajo Cauca antioqueño. Diego Velosa nos envió el siguiente informe. Buenas tardes. Pese a los acuerdos logrados entre el gobierno nacional y algunos mineros en otras regiones del país, los manifestantes del sur de Bolívar que permanecen aquí en el Cerro de los Chivos, en la ciudad de Aguachica, aseguran que continuarán en la protesta porque los problemas de su región son totalmente diferentes a los ya discutidos en otras partes del país. No, por lo menos nosotros está muy claro que no estaríamos participando en esos acuerdos porque para nosotros regresarnos de aquí es el día que el gobierno nos resuelva el problema del territorio en el sur de Bolívar. ¿Sí? El día que el gobierno nos garantice que nos vamos a quedar allí en el sur de Bolívar como lo hemos hecho por tantos años de estar allí. Como a estas protestas han llegado familias enteras a participar de ella, hemos notado la presencia de muchos menores de edad. Ayer precisamente se hizo una brigada de salud por parte de estamentos gubernamentales y encontraron que algunos de ellos sufren de dengue, fiebres y algunos de deshidratación. Le reiteramos que no se registran bloqueos en la vía troncal de Oriente, pero la policía ha reforzado la seguridad en esta región del país para evitar que se presenten desmanes. Es la información que tenemos desde Aguachica, en el sur del Cesar. Diego Velosa, Noticias Caracol. A propósito de las protestas en el país, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, reiteró hoy que las FARC están detrás de los bloqueos en el sur de Colombia. Detrás de los bloqueos en Huila, Caquetá, Putumayo y Cauca hay presión de la guerrilla. Así lo señaló el ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón. De ahí hay personas de origen campesino que son obligadas y forzadas por los terroristas de las FARC a hacer este tipo de bloqueos. Esto no significa que el gobierno no deba tener consideración con esos campesinos y con esas personas que entre otras cosas están siendo presionadas. También le salió al paso a las declaraciones del alcalde Petro, que dijo que las BACRIM promovieron los graves disturbios que se presentaron en Bogotá, en las localidades de Suba y Bosa. Aquí lo que ocurrió, como bien se sabe, es que en algún momento en la misma Universidad Nacional se encontraron unos explosivos y unas papas bomba alusivas a un terrorista que le decían Jojoy hace unos años, que ya fue dado de baja hace bastante.
Y ese tipo de temas son los que tuvieron que ver en algún momento con algunos de los actos de vandalismo que vimos. Por supuesto que se entremezclan. El ministro de la Defensa insistió a quienes están protestando de manera legítima para que denuncien la infiltración de grupos armados ilegales. En Noticias Caracol, las noticias tienen contexto. Y a propósito del paro agrario en el país, consultamos sobre cuál es la incidencia del contrabando de alimentos en la situación del campo e incluso en las protestas. Según el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Rafael Mejía, los efectos del contrabando son devastadores y no se pueden relacionar con los tratados de libre comercio. Para Fabio Borges, lechero de Boyacá, quien habló en la última edición de Noticias Caracol, la leche que llega de otros países los tiene en clara desventaja por los precios. Claro, eso nos afecta totalmente porque llega a bajo costo y nosotros para producir un litro aquí en nuestro país, Colombia, nos están alrededor del costo de 900 pesos y nos están pagando a 600 pesos. Para Rafael Mejía, presidente de la SAC, no hay duda de que el contrabando es un factor desestabilizador para los sectores agropecuarios. A ellos se suman la revaluación, los precios al productor y costos de los insumos. El contrabando en este momento es mucho más dañino que las importaciones legales. De acuerdo con la Policía Fiscal y Aduanera, de enero a agosto de este año se han decomisado más de 2 millones de kilos de alimentos de contrabando. El decomiso más significativo ha sido el de arroz con 1.428.000 kilos, seguido por las frutas, la leche en polvo, azúcar, entre otros. Frente a las manifestaciones que culpan a los TLC de la situación en el campo, Mejía aclaró que no es cierto, pero que se requiere mayor inversión. Seguimos esperando las carreteras primarias, secundarias, terciarias. Seguimos esperando los distritos de riego y drenaje. Seguimos esperando un incremento en los recursos para financiación. También advirtió que los acuerdos alcanzados para frenar el paro son temporales y que se necesitan políticas eficaces. Puede ver en www.noticiascaracol.com la lista completa de los alimentos de contrabando decomisados por la policía en el último año. Y en medio de estas protestas campesinas se dice que los gobiernos tienen olvidado el agro. Y al visitar el aeropuerto de Tunja es evidente que el abandono y las promesas han sido una constante. Nuestro director Luis Carlos Vélez estuvo en el lugar. En el sur se puede ver la parte de atrás de la ciudad que tampoco la estamos viendo. Este es el controlador temporal de la pista del aeropuerto de Tunja. No cuenta con aparatos sofisticados ni apoyo. Es un piloto que llegó de Bogotá en medio de la crisis para poder ayudar a que los vuelos lleguen hasta esta terminal aérea. Decidió contarnos qué hace siempre y cuando protegiéramos su identidad, porque teme perder su licencia si las autoridades así lo descubren. Telefónicamente me comunico con los pilotos y le digo más o menos cómo está la visibilidad desde el centro de la plataforma. Gracias a él, este aeropuerto empezó a funcionar improvisadamente. Es la primera vez en lo que yo llevo acá que la utilizamos con aviones. Y es que este aeropuerto se utiliza para todo, menos para recibir aeronaves. La utilizamos la ciudadanía es como para, en esta época, elevar cometas, venir a practicar deporte, cicla, aprender a manejar. El paso del tiempo hace evidente el abandono de las autoridades con el aeropuerto de Tunja. Mire esta placa. Esta obra se rehabilitó en la administración de Ernesto Samper Pisano, año 1997. Y vamos a caminar por las ruinas de este aeropuerto, que es aeropuerto de capital de departamento, en camino hacia la pista. Y nos encontramos con otra placa que dice lo siguiente: el aeropuerto General Gustavo Rojas Pinilla fue reinaugurado siendo presidente de la República Álvaro Uribe Vélez el año 2005. Pero eso no es todo. Aterrizar en este lugar es una verdadera odisea. Bueno, aquí el aterrizaje realmente es muy delicado en este momento por las condiciones meteorológicas que por lo general mantiene muy nublado, y también ahí en la cabecera hay unos pinos ya muy altos. Ojalá que los cortaran un poquito para que el aterrizaje sea más efectivo, más tranquilo. Le preguntamos al Aerocivil por el estado del aeropuerto, pero nos dijeron que esta estación aérea es responsabilidad de las autoridades locales. Por eso hablamos con el alcalde. Estamos por tener una cita con el director del Aerocivil para que se autorice la pavimentación de 500 metros más de vía del aeropuerto, y con la ayuda de unos aparatos especiales de las aeroayudas que llaman normalmente, también se pudiera tener la posibilidad de que aterrizaran aviones de una mayor capacidad. Con 180.000 habitantes, 2 equipos de fútbol y su gran importancia económica, los locales se sorprenden de que Tunja no tenga un aeropuerto y sostienen que esta es una demostración de que para Tunja
Dos palabras son comunes: promesas y olvido. Desde Tunja, Luis Carlos Vélez, Noticias Caracol. Resultados urna virtual. ¿Cree que la situación del campo colombiano después del paro agrario mejorará? 16.65%. Empeorará 18.24%. Seguirá igual 65.11%. Total votos 7.048. Es la 1:03. Vamos ahora en vivo al municipio de Soacha, en Cundinamarca, en donde la policía acaba de desarticular una poderosa banda de extorsionistas. César Chaparro tiene todos los detalles. César. Vanessa, muy buenas tardes. La policía, especialmente el Gaula, le hizo un seguimiento por más de 8 días a esta temida organización dedicada a extorsionar desde 2.000 a 200 millones de pesos a los comerciantes a cambio de respetarles la vida aquí en el municipio de Soacha. Un operativo que estuvo a cargo del propio comandante del Gaula de la Policía de Bogotá, el coronel Javier Barrera. Coronel, ¿cómo se desarrolla esta ofensiva y cuál es el objetivo? Bueno, estamos en una ofensiva con 100 hombres del Gaula de la Policía Nacional aquí en el municipio de Soacha, puesto que tenemos detectado que vienen siendo extorsionados los pequeños y medianos comerciantes de esta localidad. La idea es erradicar con este delito en el municipio de Soacha y hago un llamado a todos los ciudadanos de Colombia que cuenten con el Gaula, si tienen alguna información con el 165 para afrontar de manera directa estos bandidos. Coronel, muchas gracias. Y justo en estos operativos se permitió la captura de la banda dedicada a extorsionar y que aprovechó las manifestaciones del pasado jueves para aumentar su acción criminal en este municipio de Cundinamarca. El hombre que llega con la cara tapada y entrega un sobre es, según la policía, integrante de la banda. Una de las sorprendidas vendedoras entra a un cuarto, saca un guante y se lo pone para coger el sobre, que tiene un supuesto comunicado de las FARC de 6 puntos. En el número 5 aparece la exigencia de 200 millones de pesos. Esta carta les llegó a por lo menos 5 comerciantes de Soacha en menos de una semana, como lo muestra este video de seguridad. En esta oportunidad, una mujer que también, de acuerdo con las autoridades, se hace pasar por integrante de las FARC, llega al sitio a recoger 200 millones de pesos que desde hace 8 días le había exigido al empresario, a cambio de no asesinarlo. La señalada extorsionista saca un pasizalvo y se lo da a su víctima, que de inmediato le entrega el dinero. Cuando intenta abandonar el lugar, es sorprendida por agentes del Gaula. Ya estamos preocupados porque sabemos que ha ido incrementando el tema de las extorsiones allá, incluso durante el paro. Tuvimos conocimiento que algunas personas aprovecharon el paro para extorsionar. En lo corrido de este año en Soacha se han registrado 120 extorsiones frente a 80 que se presentaron en la misma época del año anterior, según el director del Gaula General Humberto Guatibonza. Ha aumentado el tema de las denuncias en Soacha cerca de un 20%. Eso es bueno para nosotros, significa que hay confianza en nosotros. En esta oportunidad, las denuncias permitieron seguir, ubicar y capturar a los integrantes de esta banda de extorsionistas, que de acuerdo con el oficial, habían aumentado sus actos delictivos durante las jornadas de protesta en el municipio. Mientras tanto, en Bogotá, más de 300 militares acompañados con agentes de la policía patrullan toda la noche con el fin de evitar desabastecimientos, también desmanes y alteraciones de orden público como las que se presentaron el jueves pasado en la capital del país. Nuestro ojo de la noche, Eduard Porras, acompañó en los patrullajes a los uniformados. Luego de los graves disturbios en Bogotá, centenares de soldados por orden presidencial se encargan de cuidar la ciudad. A las 9 de la noche los militares reciben la orden en el Cantón Norte. Les recuerdo, jóvenes, que el uso de la fuerza es el último recurso. En motocicletas, carros blindados y camiones se movilizan por la ciudad. Uno de los grupos sitió los barrios Cazuca, Ciudadela, Sucre y Santo Domingo. En medio de esa pesquisa, que están acompañadas de varios policías del cuadrante, se logró la captura de algunas personas con anotaciones o cuentas pendientes con la justicia. Tenemos aproximadamente 22 capturas desde que recibimos la orden presidencial de hacer de la presencia disuasiva en toda Bogotá. 3.000 hombres del Ejército Nacional apoyan esta militarización de Bogotá y en puntos vulnerables como este, los límites entre la localidad de Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha. Los gigantescos despliegues continúan por toda la ciudad. Y a propósito de vándalos, continúan entregándose las personas, los jóvenes que aparecen en el cartel de los más buscados y que estarían vinculados con los desmanes y actividades delictivas que se presentaron en Bogotá el
pasado jueves. Nuestro compañero Yarid Muñoz nos entrega este reporte. Buenas tardes, pues en el transcurso de la mañana ya son 5 jóvenes los que se han presentado aquí a las instalaciones de la SIJIN en la Policía Metropolitana de Bogotá. 3 de ellos menores de edad, solamente 2 mayores de edad. Son en total ya 17 los que en estos 2 días se han presentado y que hacen parte de las 48 personas identificadas por la Policía Nacional a través de un afiche, luego de que gracias a videos de cámaras de seguridad y de medios de comunicación se pudiera establecer que participaron de alguna manera en los disturbios ocurridos durante las marchas del pasado jueves en Bogotá. La diligencia se desarrolla en el 5º piso de este edificio, el oficial a cargo toma sus datos y pues inicia la investigación para ver de qué manera terminan vinculados a este proceso. El procedimiento dura alrededor de 1 hora o 1 hora y media. Desde el centro de Bogotá, Yarid Muñoz, Noticias Caracol. Recordemos que en este cartel aparecen por lo menos 3 menores de edad, por eso ha dicho la policía que la investigación y la judicialización va a ser por separado. Los menores de edad estarán en un juzgado especializado, mientras tanto las personas adultas o los jóvenes que aparecen en ese cartel también serán judicializados ya con un juez de garantías. Es la información que se registra por ahora aquí, desde Soacha, Cundinamarca. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. Muchas gracias a César Chaparro, pero hay varias preguntas. ¿Por qué varios de los detenidos en los disturbios de Soacha han quedado libres? ¿Y qué pasará con los jóvenes que aparecen en el cartel de los vándalos y que se están presentando ante las autoridades? Las respuestas las entregó el subcomandante de la Policía de Bogotá, coronel Camilo Cabana, en diálogo con nuestro director Luis Carlos Vélez al programa Última Edición de Noticias Caracol. Coronel, ¿por qué están quedando en libertad esos detenidos? Sí, básicamente la recolección de evidencias, de pruebas que conllevan a tener unos procesos judiciales fuertes es lo que ha permitido posiblemente las decisiones de los fiscales y de los jueces en este caso. Mire, lo que se quiere con este cartel que hemos lanzado desde el día viernes, un día después de los hechos que sucedieron con el paro nacional agrario en la ciudad de Bogotá, es empezar a individualizar a estas personas que participaron en la violencia, en los desmanes, en estos hechos vandálicos que afectaron al sector público, al sector privado, las lesiones a los servidores públicos, inclusive a particulares. Hay indicios, y hemos tenido acceso a algo de las investigaciones, que indican que las personas que asusaron a la mayoría de los estudiantes tenían una misma doctrina, tenían la misma información que estaban repartiendo. ¿Es eso algo de lo que ustedes tengan conocimiento hasta ahora? Claro que sí, mire, las investigaciones van en 2 líneas. Una, pues son los autores materiales, o sea, los que generaron los daños, los hechos vandálicos, la violencia, los abusos. Ahí se está trabajando en eso, inclusive con el cartel, pues estamos iniciando con estas individualizaciones. Lo otro es quién está detrás de esos hechos, quiénes son los que lideran, los que incitan a la violencia, que es un trabajo mucho más desarrollado de alta inteligencia, de policía judicial, pero que obviamente la responsabilidad de la policía y de las autoridades judiciales es llegarle a ambos, al autor material, que es el que realiza los hechos, pero también al autor intelectual, que es el que incita, el que propensa porque se cometan estos hechos delincuenciales.